Como ya les había dicho, luego de la batalla de Cepeda, el directorio deja de existir. Entonces no tenemos más un poder central en nuestro territorio. Van a surgir entonces dos formas de hacer política diferentes, que es la diferencia entre los unitarios y federales. Entonces, en relación con la organización estatal, existen dos modelos posibles: el régimen unitario o centralista y el régimen descentralizado o federal. Vamos a ver las características del régimen unitario. Para los partidarios de este modelo era necesaria la organización del país en un sistema liberal y centralizado, de acuerdo con las ideas del liberalismo político y económico que dominaba el pensamiento en Europa occidental. Todos estos partidarios de los unitarios, la mayoría de ellos habían estudiado en Europa y veían a la Revolución Francesa como el ideal a seguir. Sostenían la necesidad de un gobierno nacional con grandes poderes políticos y económicos, que distribuyera de forma equitativa los beneficios de la unidad política. Las provincias no tendrían autonomía, sino que serían distritos administrativos vigilados por el gobierno central. Esto favorecía mucho a las regiones más pobres del territorio, pero no beneficiaba a otras provincias. ¿Qué pasaba con este sistema centralista? Lo que hacía era distribuir los ingresos de la aduana de Buenos Aires a todo el territorio nacional. Pero las provincias no tenían autonomía. Los unitarios contaban con mayores adhesiones en los sectores ilustrados, en las principales ciudades, y también de los comerciantes y los hacendados de relieve. Los unitarios, y esto es muy importante, consideraban esencial el dictado de una constitución. Recuerden, ya lo habían hecho en 1819. El régimen centralizado federal. Para ellos era muy importante la organización del país en distintos estados menores, conformados por cada una de las provincias que mantendrían su autonomía. Los federales rechazan las ideas liberales, es más, son conservadores respecto a las estructuras económicas, sociales y políticas existentes en el país. Esto significaba que deseaban conservar el orden social tal cual estaba, sin alterar las jerarquías políticas o económicas de quienes detentaban el poder, ni producir cambios profundos en los distintos segmentos de la sociedad. No creían posible la creación de un gobierno único que podía atender a las necesidades de cada una de las provincias, distintas todas entre sí, ni consideraban necesario ponerse bajo la autoridad de un gobierno central. Los federales estaban convencidos de que cada provincia podía gobernarse a sí misma y que todas juntas podían asociarse mediante pactos y tratados que garantizaran la cooperación mutua sin que ninguna se impusiera sobre la otra. Entre los que apoyaban a los federales se encontraban sectores de buena posición económica que habitaban el campo o la ciudad, relacionados generalmente con la actividad agropecuaria. Los sectores de menos recursos, integrados por trabajadores de la ciudad, los artesanos, los vendedores y los gauchos y campesinos de las zonas rurales. Los federales no veían la necesidad de realizar una constitución, sino que optaron por expresar sus principios políticos en pactos. Entonces, los federales y los unitarios estuvieron tanto en las provincias del interior como en Buenos Aires. Después de 1810, los pueblos de las provincias interiores mostraron un fuerte localismo en defensa de sus intereses, que entraban en colisión con los intereses de Buenos Aires. Para que les quede claro, de ahora en adelante, todo el conflicto que va a suceder hasta el siglo XX va a ser por un grave problema económico. ¿Cuál va a ser ese problema económico? El control del puerto de Buenos Aires, o sea, la aduana de Buenos Aires. Entonces, tengamos presente que el control del puerto de Buenos Aires será el eje del conflicto entre unitarios y federales, al menos desde el punto de vista económico. O sea, ¿tenían ideas distintas? Sí, van a tener ideas absolutamente distintas, pero el problema central lo va a traer el puerto de Buenos Aires, porque por el puerto de Buenos Aires ingresaban todas las mercaderías y pagaban impuestos. Esos impuestos quedaban en Buenos Aires, no se repartían al resto de las provincias. Entonces esa va a ser el centro
de los conflictos, no solo entre unitarios y federales, sino entre toda la sociedad contra Buenos Aires. La diferencia entre unitarios y federales no era solo política. Si querían distintas formas de gobierno era porque pertenecían a clases sociales con culturas opuestas. El unitario era un hombre de ciudad, dedicado al comercio y a las profesiones liberales. Amaba todo lo proveniente de Europa y despreciaba la tradición religiosa. No tenía ninguna relación con las clases populares, a las que consideraba ignorantes y atrasadas. El federal era hombre de campo, hombre de a caballo. Se dedicaba a la ganadería y a la agricultura y conservaba las tradiciones españolas y católicas. Aunque los caudillos federales eran acaudalados estancieros, mantenían una estrecha relación con el pueblo y trabajaban en las tareas rurales a la par de sus peones. Por eso lograban su adhesión y su confianza.